Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos porque parece que se sigue incorporando la gente y empezamos en breve. Bueno, pues vamos a dar paso a la tertulia de hoy. En primer lugar, presentarme. Me llamo Pedro Ruiz, soy presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y hoy tenemos una nueva tertulia. Es una satisfacción volver a estas tertulias que, como sabéis, porque muchos seguro que ya habéis conocido, habéis estado presentes en alguna otra, tiene un formato mixto, es decir, hay una exposición y a continuación hay un coloquio que suele ser bastante dinámico y activo. Y buscamos normalmente pues, temas que sean de actualidad, que sean originales, que tengan un atractivo especial, ¿no? Y en este sentido, pues la junta directiva, pues uno de los temas que seleccionó fue la metodología Agile. El nombre el título de la tertulia de hoy es precisamente Métodos ágiles para la mejora continua en los entornos diversos y cambiantes, VUCA. Y contamos con una ponente que es muy conocida ya, yo la conozco mucho ya, porque entre otras cosas ella me ha sucedido en la unidad de calidad del Hospital 12 de Octubre, está de coordinadora en funciones en este momento, es Carolina Varela, y ella ha trabajado con esta metodología, la conoce bien y por eso pues la ofrecimos participar y ella pues aceptó gustosamente. Carolina Varela es médico preventivista, es doctora en neurociencias, tiene un currículum importante con varios másteres, evaluadora de la Unión Europea, es docente, investigadora, en fin. Y bueno, pues yo he tenido la gran suerte, y sigo teniéndola porque nos vemos mucho, de estar con ella en la unidad de calidad y ahora seguimos manteniendo pues mucha relación en la Asociación Madrileña de Calidad y en otros frentes. Y nada más, en principio comentar que cuando termine la exposición se abrirá el turno de participaciones y podéis participar a través de preguntas y respuestas en el chat o levantando la mano si queréis que se os abra el micro, que si es posible pues nos gustaría, ¿no?, conoceros y ver vuestra cara. Y sin más, Carolina, pues cuando quieras. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, yo creo que más bien la fortuna ha sido al revés. Yo he tenido la fortuna de formarme contigo, que es distinto. Y lo que hay de bueno en mí, en gran medida, por lo menos en temas de calidad, se debe a eso. Perdonad un segundo, si esto tenía que suceder, ¿qué pasa? No se te oye, Carolina. Está silenciada. Qué difícil hacerme callar a mí, lo habéis conseguido. Vale, ¿ahora me oís? Sí. Vale, perdón, que se iba mi hija, me tenía que dar un besito. Esto estorba, ¿verdad? Yo creo. Vale. Entonces, bueno, sí, efectivamente hoy yo estaba diciendo simplemente que no, que realmente ha sido al revés. Yo he tenido la fortuna de formarme con Pedro, que es una de las personas que más sabe de calidad pues, de este país. Y además de eso ha sido un mentor, bueno, un mentor para mí, lo sigue siendo y lo seguirá siendo porque soy muy pesada, no se libra de mí.
pero además estoy muy a gusto en Anca. Yo antes de conocer a Pedro decía como Groucho, que nunca me haría socio de ninguna sociedad que me admitiera como socio, ¿no? Pues al final soy socia de Anca, o sea que algo me hizo cambiar. Entonces hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho, me divierte mucho, pero la gente que trabajáis en calidad os vais a dar cuenta que probablemente no sea demasiado original, porque cuando yo aprendí métodos ágiles, métodos agile, cuando estaba haciendo un plan de empresa, porque yo hice una empresa de estimulación temprana de bebés hace varios años, y bueno, finalmente lo dejé porque me gustaba más la preventiva, ¿vale? Pero allí me gustó muchísimo. Yo venía de la investigación básica, entonces los métodos ágiles, los métodos agile me fascinaron, me parecieron preciosos. Y me vine de residente a hacer preventiva, entonces me los llevé conmigo y a todas partes yo quería hacer métodos agile y tal. Y después caí en calidad y me di cuenta que es que en calidad se llevan utilizando métodos muy similares a los métodos agile desde hace tiempo, ¿vale? Otra cosa es que ahora los informáticos y los ingenieros, que son bastante más estructurados mentalmente que los médicos, hayan definido una serie de pasos, hayan definido una serie de criterios y han tenido en cuenta una serie de principios que han hecho en un manifiesto, pero que veréis que yo he adaptado al sistema sanitario y lo he adaptado a la mejora de la calidad sin demasiado esfuerzo, porque estaba todo hecho por ellos, ¿vale? Entonces, le hemos dicho métodos ágiles en entornos VUCA, que es otra cosa que me hace mucha gracia porque le ponemos siglas a todo. El entorno sanitario siempre es VUCA. Ahora mismo con la pandemia tengo que ir a mucha gente diciendo, es que hemos vivido un momento VUCA, ¿no? Eso es siempre la situación es volátil, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y otras veces pues incluso deberían cambiar y no cambian, pero siempre estamos en entornos VUCA, ¿no? Y a veces es malo y a veces pues no es tan malo. No os voy a contar lo que es el ciclo de mejora continua a vosotros, ¿verdad? Porque sería ridículo, lo conocéis mejor que yo. Pero sí que hoy vamos a hablar de calidad con todos estos métodos, porque al final yo me he dado cuenta que el ciclo de mejora continua es una especie de fractal. A mí cuando estudiaba biofísica me fascinaban los fractales. Muchas de las señales electrofisiológicas humanas, si las analizas con un algoritmo caótico, muestran fractales fascinantes, ¿no? Y son muy sensibles al cambio. Pues el fractal lo que tiene es una cosa que se repite constantemente, por mucho que tú hagas un zoom in que dicen ahora, ¿no? Que entres hacia adentro y cada vez vas viendo las cosas más chiquititas como si fuera un microscopio, pues siempre tienes ese dibujo. Entonces el ciclo de mejora continua es como el fractal que nos acompaña en la asistencia sanitaria o nos debe acompañar y en general en las empresas de servicios, ¿vale? Bueno, qué es la calidad tampoco os lo voy a explicar, pero sí quería llegar a esta diapositiva, ¿no? Nos explican cuando entras en calidad, pues lo ves todo muy claro, hay una estrategia, gestión por procesos, hay unos objetivos, tenemos que alcanzar un proceso robusto, hay unas tácticas, vamos a utilizar la mejora continua, entonces hay unas herramientas y hay unas ciencias de implementación. Vale, todo esto está muy bien y como decían en la Escuela Nacional de Sanidad, el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, he cambiado, se lo estaba comentando a Pedro, esta diapositiva la he puesto hace nada, hace 15 minutos, porque venía en el coche escuchando a Andreu Buenafuente, ¿no? Y entonces una de las locuras que se le había ocurrido, y en una de estas dijo, bueno, es que yo pienso las cosas con la alegría de quien no tiene que ejecutarlas. Y eso sucede mucho, ¿eh? Cuando hacemos planes estratégicos o cuando hacemos incluso planes más traídos, más operativos, que pensamos las cosas con la alegría de quien no tiene que ejecutarla. ¿Qué sucede? Que luego llega a la unidad de calidad y tiene que ser el metodólogo que ayude a ejecutarla, ¿no? Entonces los métodos ágiles nos ayudan con esto. ¿Por qué? Porque nos permiten adaptarnos al cambio. De hecho, veréis que en el manifiesto ágil lo que te dicen es abraza el cambio es tu amigo, ¿no? Es el que decíamos antes, quien identifica un fallo, ¿no? Tiene un tesoro. Esto no sé por qué no desaparece, esto de aquí arriba, pero bueno. Entonces, VUCA, ya lo sabéis, solo significa que son entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿vale? Pues esta mariposilla ahí, la verdad que tiene un momento muy VUCA, porque en cualquier momento se la zampan. Entonces, en ese entorno llega la realidad y nos pone en nuestro sitio. Nosotros hacemos un plan fenomenal y llega la realidad y nos dice, vale, bonita, pero es que ahora resulta que no tienes gente para hacerlo, o que no tienes ordenadores, o que resulta que dos cosas que tendrían que estar juntas están cada una en un extremo del hospital. ¿Cómo arreglas eso, no? Bueno, pues para eso tenemos herramientas. Y una cosa importante, que es lo que decía Goethe, ¿no? Que es que en los negocios sucede lo mismo que en el baile, que las personas
tienen que bailar al compás. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para implementar algo? Pues comunicación, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo y que vayamos todos hacia el mismo objetivo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sabemos que tenemos que mover este pie o el otro. Y para eso tenemos que comunicarnos. Nosotros en general teníamos unas herramientas que a mí me gustan mucho. Os voy a confesar que a mí todas estas herramientas me parecen muy divertidas y yo personalmente me lo paso muy bien haciéndolas. Pero de puro estar ahí, de ser pioneros y de llevar desde los años 60 prácticamente con nosotros, ya se nos hacen pesadas a veces, ¿no? Entonces, siempre me encuentro con gente que quiere innovar, ¿no? Y me dice, es que el DAFO está muy pasado de moda, vamos a buscar otra cosa. Y yo me dan ganas de contestar siempre, o sea, tú lo que quieres es analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, pero con otro nombre, ¿no? Porque en realidad esto es algo que hay que hacer, es indiscutible. Pero bueno, vamos a admitir que llevan demasiado tiempo con nosotros y que necesitan una revisión. Entonces, es verdad, también lo mismo que os digo que estas herramientas me gustan mucho, que a veces me pasa como a este gato, ¿no? Me aburro, otra reunión más. Tenemos a veces reuniones de procesos, nos pasa a vosotros, nosotros llevamos analizando un proceso en el 12 de octubre, pues desde hace más de un año. Y yo ya es que agradezco cuando no puedo ir a las reuniones, cuando tengo otra reunión que colisiona y no puedo ir a las reuniones, ¿no? Porque me aburro en esas reuniones. ¿Qué nos permite? Y parece trivial, pero no lo es. ¿Qué nos permiten los métodos Agile? Liberar el cerebro. O sea, cuando nos aburrimos, nuestro cerebro está muy constreñido, no tiene ganas de pensar, lo que tiene ganas es de irse de allí, está buscando su happy place, ¿no? Su lugar feliz para no estar en esa reunión o en lo que sea. Entonces, los métodos Agile, que son tremendamente informales, pero tremendamente metódicos, lo que muy bien, y ahora mi gata ha decidido cambiar las diapos, que lo que permiten es ponerte en la mentalidad creativa. Nosotros llevamos utilizando métodos relativamente ágiles, como el brainstorming, la tormenta de ideas, muchos años, ¿vale? ¿Qué intentamos con el brainstorming? Y de hecho, para preparar un buen brainstorming, generas un ambiente en el que la gente se exprese con libertad y además se exprese, ¿no? Como sea. Y además tienes que intentar que se expresen todos, ¿no? No es tan improvisado como pueda parecer. Bueno, pues vamos a divertirnos con los métodos Agile, que ya es algo. Llegar a trabajar y divertirte, pues mira, yo hoy me he encontrado con 2 compañeros del 12 de octubre en el Cercanías, ¿no? Entonces les he visto y digo, bueno, venga, vamos a trabajar un poco. Entonces se han reído y me han dicho, pues yo voy a divertirme. Y dije, pues que es verdad, yo también voy a divertirme. La verdad es que me lo paso bien en mi trabajo. Hace bastantes años, una serie de ingenieros informáticos que tenían que hacer software decidieron juntarse y decidir cuál era la mejor manera de hacer un producto, ¿no? de hacer un producto. De este tipo de razonamientos, estos son los 12 principios Agile, ¿vale? Acabaron llegando a la conclusión de que no tenían que hacer un producto, sino ofrecer un servicio al cliente. Y posteriormente esto ha ido avanzando y de no ofrecemos un servicio, ofrecemos soluciones, ¿vale? Esto es una mentalidad muy de software, muy de informática, ¿vale? Pero si os fijáis, esto ya os digo que no es exactamente el manifiesto Agile, sino que está adaptado al entorno sanitario, son cosas que no se nos hacen difíciles de comprender, ¿no? ¿Cómo tiene que estar orientado nuestro servicio sanitario, nuestra asistencia sanitaria? Al cliente. A la gente que no trabaja en calidad le da un poco como de repelús la palabra cliente, pero es lo que son y no tienen nada de malo esa palabra, ¿no? Entonces podemos decir, si queréis, que está orientado al paciente. Esto ya nos empieza a sonar mucho a lo que se está hablando en todos los foros ahora mismo, ¿no? Tenemos que abrazar el cambio, ¿vale? Tenemos que aceptar que los requisitos cambien. Si no lo queríamos aceptar antes, el COVID nos ha demostrado que tenemos que abrazar el cambio porque no nos queda más remedio, ¿no? Es como que te toca casarte con el cambio y ya está, te toca casarte con el cambio. La entrega rápida, ¿vale? Las actualizaciones frecuentes. Me gustaría estar ahí en persona para poder preguntaros cuántos de vosotros, de los que estáis pendientes de los protocolos de un hospital, tenéis protocolos colgados en la intranet que lleven más de 10 años sin actualizarse. Porque estoy segura que si fuéramos honestos, muchos de nosotros levantaríamos la mano. Eso es inadmisible y es inútil. Entonces, hacer un esfuerzo brutal para hacer algo inútil, ya Lynn nos decía que no merecía la pena. El trabajo colaborativo, ¿cuánto llevamos hablando de unidades interdisciplinares? ¿Cuánto llevamos hablando de trabajo en equipo? ¿Cuánto llevamos hablando de trabajar por procesos, ¿no?
tiene que haber motivación y recursos. Esto sí se nos hace extraño, ¿verdad? Porque motivación nos sobra, pero recursos normalmente estamos flojitos. Pero es verdad que necesitamos un apoyo adecuado. Y cuando decimos un apoyo adecuado no es que lleguen nuestros jefes y nos digan, muy bien, chaval, lo estás haciendo muy bien. No, necesitamos un apoyo que si necesitas a alguien, un data manager, o si necesitas, pues yo qué sé, formarte, irte unos días a formarte, no estamos hablando de grandes cosas, pues que te lo puedan permitir, ¿no? De esta diapositiva yo me gusta quedarme mucho con abrazar el cambio, porque es algo que nos cuesta, es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Una vez que ya has hecho un protocolo, jolín, ahora cambiarlo, pero es que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, hay 12 principios, como os decía, los otros 5 son la comunicación franca y directa, de hecho, la comunicación, ojo, que la comunicación franca y directa es entre el equipo, pero con el equipo y el cliente. ¿A qué esto suena? ¿A qué ahora mismo estamos hablando mucho en incluir al paciente en la asistencia sanitaria? Bueno, pues en los métodos ágiles ya lo incluyen, ¿vale? Luego, que hay que generar procesos que funcionen. No hay nada peor que tener lo sabemos todos, una aplicación que no funcione. Entonces ellos dicen, bueno, tienes que medir los resultados, a que también nos suena. A mí me suena mucho, yo me dedico a la medicina basada en valor, me paso el día diciendo que hay que medir resultados, ¿vale? Tiene que haber un desarrollo sostenible. Esta es la que más gracia me hace, ¿no? Porque se refieren a desarrollo sostenible en el sentido de que trabajemos a un ritmo estable para la mejora continua. Es decir, que no hay que agotar los recursos. Esto es algo que, por desgracia, y esto a veces hago chistes, ¿no? Pero no lo digo en broma porque me parece grave, ¿no? Normalmente estamos exhaustos, o sea, estamos trabajando al límite de nuestras fuerzas y eso no es aceptable. Y cuando llega la ISO, ¿qué? No hay como un ataque de pánico de todos los responsables de calidad y referentes y se hace todo lo que no se ha hecho en todo el año antes de la auditoría de la ISO. O el FQM, ¿no? No, lo suyo es ir trabajando a ritmo estable. Lo que pasa es que llegan los ladrones de tiempo y no nos lo permiten. Por supuesto, la excelencia técnica, que eso es algo con natural al Sistema Nacional de Salud y a los sistemas privados de salud. Los profesionales sanitarios tienen una gran excelencia técnica en general. Y la simplicidad, esto es muy de calidad, ¿no? Es decir, hay que maximizar el trabajo que no hay que hacer. Es decir, hay que llevar al máximo lo que no hay que hacer. No hacerlo, hay que hacer lo mínimo necesario, ¿vale? Yo creo que las grandes innovaciones del mundo las hicieron vagos, gente de esta que no tenía ganas de trabajar, pero gracias a Dios que tenemos gente que no quiere trabajar porque nos quitan mucho trabajo innecesario. Quizá aquí yo la que me gusta más es el conseguir llegar a un ritmo estable. A esto a veces se le llama flow, ¿vale? Flujo de trabajo estable. Y luego las dos últimas son los equipos autoorganizados, que todos hemos hablado de gestión clínica en algún momento, y curiosamente, la mejora continua. Ellos incluyen ya el ciclo de mejora continua también en los métodos ágiles. Yo aquí me quedaría con los equipos autoorganizados, porque la mejora continua es verdad que la llevamos en la sangre y la hacemos bien dentro de nuestras limitaciones, pero todavía no hemos conseguido tener la autonomía de gestión que deberían tener los equipos, la gestión clínica, la famosa gestión clínica, ¿vale? Bueno, no es solo las iniciativas Lean la que decían esto, sino que alguien tan capitalista, vamos a decir, como es Buffett, que es uno de los grandes empresarios estadounidenses, decía, no vale la pena hacer lo que para empezar no vale la pena hacer, ¿vale? O sea, es decir, no hay que hacer lo que no aporta valor. Él lo sabe porque él vive de los beneficios. Y nosotros deberíamos saberlo porque tenemos un compromiso con la sociedad, ¿vale? Entonces, aquí empieza una cosa que a mí me parece importante. Pedro lo sabe, que yo tengo mucha manía de no admitir las innovaciones como que vienen out of the blue, que de repente aparece la medicina basada en valor y es que es la leche y que viene de ningún sitio. No. Nos apoyamos en hombros de gigantes. Los métodos ágiles se apoyan en la filosofía Lean, que fue anterior, empezó un poquito antes, tampoco mucho más. Y la filosofía Lean nos hablaba ya de eficiencia, eliminar aquello que no aporta valor, de incluir la innovación mediante un liderazgo comprometido, la efectividad y una cosa que a mí me gusta mucho, el respeto. El respeto. Lean te dice que cuando tú entres y vayas a hacer un proceso Lean, que normalmente la verdad es que revoluciona mucho la manera de hacer las cosas tradicionales, lo primero es que tienes que respetar a quien está trabajando ahí, ¿vale? Entonces, no puedes pretender decir que te manejas con filosofía Lean o Agile y empezar a cambiar gente conforme
en La Mancha dicen que a quien le ponen una gorra se cree alguien, ¿no? Pues a ti te dan un cargo y tienes que tomar decisiones. Tú no puedes decidir que vas a echar a todo el mundo porque lo hacen mal, ¿no? Tienes que tenerles respeto, respetar lo que han hecho, porque lo han hecho en circunstancias muy, muy complicadas, ver cómo pueden incluirse en tu nuevo proyecto y quien lamentablemente se tenga que ir, que se vaya, pero después de haberle dado una oportunidad. Y a partir de ahí, obviamente, tratar a la gente con respeto, ¿vale? Bueno, entonces tiene 7 pilares en Lean y los voy a citar rápido para que veáis que coinciden mucho con los métodos ágiles, ¿vale? Lograr un proceso seguro, robusto, a prueba de fallos, excluir actividades que no aporten valor, mejora continua, el ciclo de mejora continua, flexibilidad, colaborar con los proveedores, no solamente con el cliente, sino con quien te aporta algo, los proveedores. Hay que enfocarse a las soluciones, no a los servicios, un cambio de enfoque, y trabajar por el pool, es decir, que la demanda te venga de lo que ya has acabado. O sea, tú vas acabando trabajo y va tirando del trabajo que está acumulado. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Con el push. Vamos teniendo más y más informes que hacer, más y más pacientes que ver, y entonces vamos tirando como buenamente podemos, ¿vale? Entonces no tenemos demasiado tiempo para pensar. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque es lo que pone aquí arriba, que no sé si veis bien, que los procesos en un sistema de salud son imparables. Nosotros no podemos decir, mira, paramos 6 meses, reorganizamos de arriba abajo el hospital y después volvemos a ver pacientes. Lo hemos tenido que hacer con el COVID y mal vamos ahora con todas las bolsas de pacientes, ¿no? Entonces nosotros no podemos parar los procesos. Esta gente sigue teniendo sospechas diagnósticas, tiene que seguir yendo a las consultas y tiene que tener un seguimiento siempre, ¿vale? ¿Qué nos aporta el Agile? Después de trabajar con el Agile, yo creo que aporta muchas cosas, todas importantes. Lo he querido resumir en 5 puntos. Esto es una opinión. Seguramente hay cosas más importantes y mi opinión puede ser del todo irrelevante, ¿vale? Pero yo creo que aporta comunicación porque, como veréis, todo es muy transparente en el Agile. Todos somos iguales como parte del equipo. Aunque haya un decisor, siempre hay un propietario, que esto es muy Lean, del proceso y del proceso de creación, que es el que al final puede tener que tomar decisiones o puede tener que dinamizar, ¿vale? Pero la comunicación es constante dentro del equipo y con el cliente. Hay, por supuesto, que hacer análisis, hay que medir y hay que comparar, hay que hacer colaboraciones entre el equipo, ¿vale? Nos permite mucha capacidad de reacción, porque el cliente es arbitrario y de repente decide cambiar las características del producto y tú tienes que adaptarte a lo que dice el cliente porque el cliente tiene razón, ¿no? En nuestro caso no es exactamente así, pero de repente llega el COVID y nosotros tenemos que tener capacidad de reacción. Y luego la rendición de cuentas, todo es transparente, el cliente en todo momento está enterado de lo que está sucediendo con su producto y en todo momento nos puede pedir cuentas y es bueno. A mí me gusta mucho de cuando me pongo a pensar en Agile estos 2 puntos, ¿no? Porque los otros no son más comunes, pero la colaboración y la capacidad de reacción, la capacidad de cambiar al momento, ¿no? Si lo vemos así, no cae la manzana muy, muy lejos del árbol. Teníamos el ciclo de mejora continua, en realidad esto es un ciclo de mejora continua eterno, infinito, ¿vale? Y bueno, hay algunas cosas que cambian. En los métodos Agile, en vez de hablarse de pilotaje, se suele hablar de prototipado, lo cual puede estar guay porque ahora está de moda decir que no valen para nada los pilotos, ¿vale? Entonces puedes decir que estás haciendo un prototipo y es exactamente lo mismo, pero queda un poquito más moderno, ¿vale? Pero es verdad que los prototipados en Agile son muy útiles porque es donde tú haces un dummy o haces un producto mínimo viable, se lo enseñas al cliente y vas mejorando el producto, ¿vale? Bueno, no os voy a hablar de análisis de procesos, por supuesto, pero sí que os voy a hablar de esto. Esto lo leí en un libro que me regaló alguien que no voy a nombrar sobre citas y me encantó esta cita de Noel Clarasó, que es un escritor español, que decía, de muchas ideas nuestras no nos habríamos enterado jamás si no hubiésemos sostenido largas conversaciones con los demás. Yo estoy completamente de acuerdo. Esto los americanos, los estadounidenses le dicen bouncing ideas. Te dicen, ven, que quiero contarte una cosa. Entonces dicen, I'm going to bounce ideas at you. O sea, te voy a tirar ideas y tú devuélvemelas, ¿vale? Yo muchas de las cosas que luego he convertido en presentaciones, en artículos o lo que sea, han sido gracias a horas de conversación con gente que incluso no tiene nada que ver con el tema o con gente como Pedro que sí tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Entonces, la primera herramienta que os quiero comentar de Agile es una herramienta muy sencilla que a mí me gusta mucho, que son los tableros Kanban, ¿vale? Los tableros Kanban lo que te permiten es visualizar lo que tienes que hacer. Este sería un ejemplo de un tablero Kanban de lo más sencillo. Tienes una lista de cosas que hacer,
pues yo qué sé, tengo que hacer la autoevaluación de del FQM, la autoevaluación de la responsabilidad social corporativa para la consejería y tengo que revisar el contrato programa con la comisión de calidad percibida. Pero además es que con la comisión de atención al dolor ya estoy revisando uno de los objetivos de contrato programa. Eso ya lo estoy haciendo, entonces lo meto en esta columna. Eso lo estoy haciendo. Calidad percibida es que es dentro de una semana, entonces lo tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. Luego hay cosas que ya están hechas, entonces las pones ahí. Bueno, pues ya lo he revisado, ya hemos tomado decisiones, ya hemos aprobado este protocolo, lo pongo aquí. ¿Por qué esta columna? Muy sencillo. Primero, porque hay veces que necesitan un visto bueno, ¿no? Pues a lo mejor un visto bueno de la dirección de planificación. Entonces tú ya sabes lo que tienes hecho para enviar a la dirección de planificación o a quien sea. Segundo, porque creo que a veces tenemos que dejar de hacer tantas listas de lo que hay que hacer y empezar de vez en cuando a tener claro lo que ya hemos hecho para sentirnos mejor. ¿Qué ventaja tiene esto que parece muy tonto y parece lo que tenemos todo en nuestra cabeza? Que todo el mundo lo ve. Todo tu equipo ve lo que tienes que hacer, no tú, porque aquí se ponen responsables, ¿vale? En estos post-it en los que pones to do, pues el responsable es Carolina y pues a lo mejor planificar la primera interacción Scrum, la responsable va a ser María José, ¿no? Pues tiene un responsable. Pero tú imagínate que hay una tarea que se queda aquí mucho tiempo y tú la ves y tu compañera no da avanzado esa tarea. Entonces, como tú lo ves y no hay ningún tipo de interés en criticar, te acercas a tu compañero o compañero y le dices, oye, necesitas ayuda, veo que está un poco atascado esto, ¿te puedo ayudar? Porque tú en ese momento tienes el tiempo, ¿vale? Bueno, lo que intentas en el Agile es partir. Idealmente, normalmente nosotros ya tenemos algunas cosas hechas, ¿no? De una ideación, una idea primordial, analizar las posibilidades que tiene de llevarse a cabo, definir los requisitos que quieres para ese producto o lo que sea, o ese servicio, establecer un plan, hacer una validación después de un prototipado y evaluar los resultados, ¿vale? Y esto, pues a grandes rasgos, pues tienes unos requisitos, haces unas tareas y estableces unos entregables. ¿Qué ventaja tiene el Agile? Que las tareas son transparentes. Tú las ves, pero tu cliente también las ve y tu equipo las ve y tu jefe lo ve. Me gusta hacer diapositivas así como muy monas y tal, pero yo quiero que os creáis que esto es cierto. Esto es mi despacho, ¿vale? Y esto es el tablero de Kanban que yo tengo. Este es un ejemplo. Yo, por ejemplo, fijaos, si tengo la cabeza pájaros que me he olvidado de poner lo que es cada columna. Este tablero lleva conmigo mucho tiempo, entonces yo ya sé perfectamente lo que es cada columna y no me he molestado ni en escribirlo, salvo el backlog, que es la lista de proyectos, ¿vale? Estas son todas las cosas que tengo que hacer, pero que por algún motivo todavía ni siquiera puedo poner en la lista de to do, porque todavía tienen lo que sea. Pues a lo mejor que no tengo datos suficientes o lo que sea. Entonces es algo que yo planeo hacer o que es un proyecto que yo quiero llevar a cabo, pues en unas entrevistas semiestructuradas a pacientes, lo que sea. Pues lo pongo aquí en el momento en que yo pueda ponerlo dentro de mis prioridades, ¿vale? Lo voy a pasar a esta columna. Entonces, en esta columna están las cosas que tengo que hacer y algunas nos vienen un poco impuestas, ¿no? Ahora que no nos oyen desde la consejería, ¿no? Llega y dice, oye, pues tienes que dar respuesta al contrato programa. Estoy de broma, sé que me oyen en la consejería, porque están en todas partes. No. Entonces, eso lo vas poniendo aquí, a eso tienes que dar respuesta, eso lo tienes que hacer. Entonces, cuando ya está en proceso de hacerse, ¿vale? Bueno, ya hemos empezado con la autoevaluación del FQM y ya tal. Pues, y aquí lo bueno es, aquí en general es más amplio. Aquí, por ejemplo, pondríamos responder al contrato programa. Y en el momento que eso lo desglosaríamos en tareas más pequeñas y cada una de las tareas de responder al contrato programa la iríamos subiendo aquí. O quien dice eso dice responder a la auditoría externa de la ISO. Os estoy poniendo ejemplos dolorosamente reales porque tengo que hacer todo eso todavía. Entonces, responder a la auditoría externa de la ISO, ¿vale? Entonces, las tareas de pues hablar o notificar a las unidades y servicios que tienen que mandarme las acciones de mejora. Ya me la pondría aquí porque la tengo que hacer. Si ya las he recibido, entonces estarían en proceso, las estoy recibiendo y luego yo tendría que elaborar el pack para enviar. Y entonces, cuando lo hubiera hecho, lo pondría aquí. En mi caso, yo he puesto una última columna porque no todo lo que yo hago necesita ni auditoría, ni visto bueno, ni revisión, pero muchas cosas sí. Entonces yo las cosas que ya tengo que enviar a revisar a la dirección de planificación, a la gerencia, a la consejería o a quien sea, ya las pongo en esta columna para que luego me acuerde de hacerlo, ¿vale? Y esto simplemente es la política de la calidad, que si alguna vez viene el auditor que sepa que la tengo expuesta, ¿vale? Entonces esto tiene truco porque lo hice justo antes de irme de vacaciones y entonces había ordenado el tablero, normalmente está bastante más desordenado, ¿vale?
Entonces, ¿qué utiliza esto? Importante, el sistema de arrastre. O sea, tú no vas poniendo más tareas aquí hasta que no empiezas a sacar tareas a esta columna. Vas arrastrando. Cuando yo saque este POSIT aquí o a donde sea, porque no recuerdo lo que es ahora, entonces arrastraré un nuevo POSIT aquí. Entonces voy generando un flujo de trabajo más o menos estable. Bueno, todo esto tiene 1000 cosas buenas, que es pues, respeto, transparencia, satisfacción, sostenibilidad, cumplimiento. No voy a entrar ahí porque eso no dejan de ser opiniones. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los requisitos del Kanban? Pues los requisitos del Kanban es trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Esta es una foto que pongo por pura nostalgia porque de todos los que estábamos aquí solo quedamos 3 personas y bueno, porque los equipos cambian, pero bueno, seguimos trabajando en equipo, ¿vale? Importante, visualizar lo invisible. Visualizar lo invisible. Y de eso hablaremos ahora un poquito del Design Thinking. El Design Thinking tiene mucho que ver con los métodos Agile, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchísimas de las cosas que nosotros hacemos no son visibles, ¿vale? Y sin embargo son tareas que tenemos que hacer. A ver, si yo tengo que llamar por teléfono, probablemente no quede absolutamente ningún registro, pero yo ese tiempo que tengo que dedicar a la llamada de teléfono tengo que ser capaz de visualizarlo. Me voy a poner más etérea. Si yo me tengo que sentar a pensar cómo voy a implementar la autoevaluación FQM en mi hospital, tengo que tener el tiempo de pensar. Y eso es bastante invisible, ¿vale? Entonces, técnicas como el Kanban te permiten visualizar el flujo de trabajo, que también es invisible, y te permite visualizar muchas cosas que si no se nos perderían. De la misma manera que lo permite el Design Thinking, ¿vale? Bueno, yo no sé qué he hecho mal, pero no consigo quitar esto de aquí arriba, que normalmente desaparece, no sé por qué. A ver, ocultar. No sé. Carolina, pero nosotros no lo vemos, no te preocupes. Vale, es que entonces soy yo la única que no lo veo. Bueno, nosotros vemos la diapositiva completa. Vale, fenómeno. Pues bueno, aquí está el ciclo de mejora continua, simplemente porque a mí me mola y que es una de las necesidades del Kanban, ¿no? Tú tienes que entrar dentro del ciclo de mejora continua constantemente, ¿vale? Y luego, este es muy importante, este es la retroalimentación con el cliente y el equipo. Tenemos que de verdad creernos que el paciente está en el centro, que el paciente tiene que ser nuestro compañero e ir con nosotros de la mano en su asistencia sanitaria. Aquí vemos a nuestra cliente súper contenta con su bolsita que acaba de comprar nuestra aplicación web y está contenta. Porque hemos tenido la posibilidad de contrastar con ella y mejorar el producto a sus requisitos. ¿Vale? Pero todo esto queda muy bonito. Eso es como el círculo de la verdad. Hay una técnica de dinámica de grupos que es el círculo de la verdad, en la que tú tienes un círculo en la que si entras ahí tienes que ser sincero, decir la verdad y nadie se puede enfadar con lo que dices. Todo eso está muy bien siempre y cuando explícitamente se pongan sobre la mesa las políticas. Los métodos Agile y el Kanban, por ejemplo, o en general los métodos Agile, tienen que tener estas políticas explícitas. La no culpabilización. Si yo, por ejemplo, voy al Kanban y veo que mi compañera o mi compañera va al Kanban y ve que yo llevo atascada en un tema mucho tiempo, no tiene que venir a culpabilizarme. ¿Qué estás haciendo, tía? Que no acabas este trabajo. No, todo lo contrario. Seguramente hay algún problema que me está poniendo problemas, no imposibilitando, pero poniendo problemas para acabar lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, esto os sonará en innovación en procesos. La innovación, yo siempre digo innovación cuando hace falta, ¿vale? Porque a veces nos ponemos locos con la innovación y innovamos cosas que funcionan perfectamente. En electrofisiología, que son sistemas muy específicos, muy sensibles a todo, a la temperatura, a la electricidad, que es donde yo hice mi tesis doctoral en neurociencias, cuando un sistema de registro, un setup, te funcionaba, si le habías puesto una pata de conejo en una esquina de la cámara de Faraday, no la tocabas, porque el sistema que funcionaba no había que tocarlo. Pues esto es lo mismo. Si el proceso funciona, no lo toques. Si funciona bien, me refiero, con excelencia. Entonces, innovar cuando haya que innovar. Gestión por procesos, a que os suena. Y esto, principios de calidad total, digo, lo he adaptado, pero esto es Agile, puro y duro. Cooperación y colaboración. Y establecer comunidades de mejora. Es muy común entre los programadores que entre ellos establezcan comunidades de mejora. Bueno, si hacemos bien el Kanban, lo que nos permite, creo que es una gran ventaja, es ayudarnos, ¿vale? ¿Cuánto nos ha pasado que en un proyecto, a mí me pasa esto? Yo en un proyecto, el 55% del tiempo me lo paso bloqueado, porque tengo tantas cosas en la cabeza y tantas cosas que hacer que no doy hecho nada, ¿vale? Entonces voy salvando muebles y voy contestando, voy haciendo informes, hago actas y cosas y voy sobreviviendo. Luego hay un 35, o sea, hay un 10% que estoy en flow. O sea, de repente es que lo peto, empiezo a hacer las cosas, hago todo me sale fenomenal, ¿vale?
Y luego hay un 35% de tiempo que estoy trabajando bien, no llego a estar en flow, porque cuando estás en flow no tienes que tocarlo. Cuando estás trabajando súper bien, mejor quédate con lo que estás haciendo y no te pongas a hacer otras cosas, porque te va a salir fenomenal. Pero luego hay un 35% del tiempo que estás un poco cansado ya de tu trabajo, pero estás bien, que puedes ayudar a los demás. Y eso es en mi caso, ¿vale? Esto sería un análisis mío que no tiene por qué ser aplicable a nadie más. Pero un poco todos pasamos por estas situaciones. Algunos estarán menos tiempo bloqueado. Yo creo que es difícil superarme en tiempo de bloqueo, pero puede ser. Y habrá gente que esté en flow constantemente, gente buenísima, ¿vale? Y luego habrá gente que también esté mucho tiempo en estado para ayudar. El caso que el Kanban te permite visualizar el proceso y aprovechar cada una de las situaciones. Si estás bloqueado, busca ayuda o te van a venir a ofrecer ayuda. Si puedes ayudar, ayuda. Y si estás en flow, céntrate en lo que estás haciendo, ¿no? Deming, que creo que os sonará un poquito, decía que no hay nada que no pueda pueda sustituir al trabajo en equipo y a los buenos líderes de equipo, ¿vale? Para que el esfuerzo sea coherente y el conocimiento también coherente, ¿vale? Entonces, esto no cambia. Hasta aquí el Kanban, ¿vale? Otro de los métodos que además está muy de moda, yo creo que casi todos vosotros habéis trabajado con él, que es el Design Thinking, ¿vale? El Design Thinking lo único que quiere decir es pensar diseñando. Me he comido una G aquí, pero bueno, vamos a pensar, pero diseñando. A mí esto me sucede de forma natural. Yo cuando pienso algo, generalmente no pienso sobre un Word, yo pienso sobre un PowerPoint y hago dibujitos, ¿vale? Y así pienso. Entonces esto es muy humano. Esto lo único que demuestra es que soy muy humano, muy del montón, ¿vale? Los seres humanos pensamos muy visualmente, ¿vale? Entonces el Design Thinking aprovecha ese hecho del ser humano en nuestro favor para generar contenido que luego adaptamos y probamos, ¿vale? ¿Qué se hace en equipo? A ver, tú puedes hacer Design Thinking solo, ¿vale? Pero en general las herramientas de Design Thinking están pensadas para trabajar en equipo. Un ejemplo son los brainstorming, pero que se hacen composites o dibujando en la pared, ¿vale? Entonces, genera empatía. ¿Por qué? Porque si tú estás analizando un proceso con el equipo del proceso y tú ves que tu trabajo afecta al trabajo posterior de tus compañeros, para bien o para mal, y tú ves que cuando tus compañeros no te dan respuesta a lo rápido que tú quisieras, a lo mejor es que están también saturados de trabajo como estás tú, entiendes su situación, te pones en sus zapatos. La empatía ayuda a colaborar. El design thinking, igual el Kanban es más serio, porque en realidad es poner posits y quitarlos y normalmente es asíncrono, o sea, yo estoy ahí un momento que no estoy con todo el equipo, aunque también se puede hacer. Pero el design thinking, sin embargo, tiene que ser lúdico, tiene que ser divertido, porque ¿cuándo somos más creativos? Cuando nos lo pasamos bien. Entonces, cuando estamos con este tipo de técnicas, yo muchas veces llevo música de jazz, llevo algo para picar y en general, pues a mí como me divierte, porque es verdad que me divierte, suelo distender el ambiente haciendo bromas, ¿no? A veces me paso de graciosa, pero intento hacer bromas, no es casual, no es ni siquiera mi forma de ser, que un poco sí, pero lo hago porque es importante que la gente se lo pase bien, ¿vale? Y que la gente hable entre ella. Se trabaja en equipo, se hace un prototipado, ¿vale? Bueno, lo del trabajo en equipo, esto sí me gusta resaltarlo, dice el valor de la singularidad y el conjunto. O sea, es verdad que la mente colectiva piensa mejor que una mente individual, pero es verdad que la mente colectiva sin la singularidad de cada uno de nosotros no sería igual de efectiva, ¿no? Luego, el prototipado nos sirve para identificar, esto es muy parecido al ANCE, si lo pensamos, ¿no? Y luego es muy visual, activa nuestra parte más creativa, ¿vale? Igual que os decía, ¿cuáles son las necesidades del Kanban? Os digo, ¿cuáles son las recomendaciones para buenos ejercicios de Design Thinking? Un equipo con la máxima diversidad. O sea, no te interesa como los epidemiólogos. ¿Qué quiere un epidemiólogo cuando hace un estudio cuantitativo? Una muestra representativa de la población y tiene que ser todo igual. Un ensayo clínico, todo igual. Aquí no. Aquí lo mejor es tener los outliers y además de la gente que está pues, en la gráfica, en el centro de la curva de Gauss, ¿no? El equipo tiene que tener la máxima diversidad de roles, de categorías profesionales, incluso gente que no es profesional, que muchas veces los olvidamos, por la gente del catering, la gente de limpieza, los celadores, son gente que aporta muchísimo a los procesos y son parte de nuestro equipo, ¿vale? Máxima diversidad. ¿Y por qué no? Pacientes. Porque si forman parte del equipo que va a darle vueltas a su proceso, vamos a tener de hecho el feedback desde el diseño del propio proceso.
Tenemos que tener espacios donde reunirnos adecuados. Esto a veces es difícil en los hospitales. Nosotros teníamos una sala que era como ir a un velatorio, aquella sala. Ya procuro no ir, sigue estando. Pero yo procuro escaparme de esa sala porque es feísima, no tiene luz natural. Y han puesto ahora un cuadro que yo creo que la hace todavía más fea. Yo no sé de dónde han sacado ese cuadro, ¿vale? Sin embargo, si tienes un lugar donde reunirte, aunque no sea particularmente bonito, lo puedes decorar y arreglar para facilitar el intercambio porque, por ejemplo, una mesa en medio. Una mesa en medio estorba. Cuando tú vas a hacer design thinking tienes que tener sitio donde escribir, que normalmente lo más divertido es que sean las paredes. A ver, no un graffiti, sino una hoja en la pared. Y espacio donde reunirte, espacio donde hablar, ¿vale? La actitud, pone aquí, actitud de diseñador. No vamos a criticar, no vamos a ser los más listos de la clase, porque en general no lo somos. No vamos a solucionar un problema. Vamos a diseñar. Y ya veremos los problemas y ya los iremos solucionando. Y es importante del design thinking, esto no puedo evitar hacer el comentario, pero estoy segura que le gusta mucho a la dirección de gestión. Todos los métodos design thinking y agile son low cost. O sea, en general lo que vas a gastar son posits y papel y unos rotuladores, ¿vale? Luego hay que meterlo en el ordenador, si es verdad, pero vamos, incluso hay técnicas para hacerlo ya directamente en el ordenador, pero es bastante low cost. Bueno, esto suena seguro, esto es sin más un análisis de un proceso del 12 de octubre, que ya os hace una idea de cómo suele estar mi mesa de trabajo, podía haberlo recortado, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo hemos hecho todos, nosotros lo hicimos en este momento. Al final acabé escribiendo yo sola, no por mi buena letra, sino porque no habíamos conseguido un buen espacio, entonces era muy complicado que se levantara la gente a escribir. Entonces acabé yo recogiendo los datos que me iba diciendo la gente, ¿no? Pero lo íbamos haciendo de forma muy distendida. Al final lo suyo es llegar a esto, que todo lo conocemos. En este caso era un análisis de un proceso. Este no es el mismo proceso que os he enseñado antes, este es un proceso oncológico que hicimos con herramientas de Design Thinking, pero ya digitales, con una herramienta que se llama Miro, que permite hacer lo mismo, tú reúnes al grupo y en directo vas haciendo eso. A mí personalmente me pareció súper útil, pero me parece que no quita que en una reunión inicial hacer una reunión presencial y hacer un primer análisis en persona, porque esto no permite ganar tanta empatía sobre el trabajo de los demás, ¿vale? Es mi impresión personal, de nuevo es una opinión, pero el trabajo fue buenísimo, fue divertidísimo y salió muy bonito. Eso es solo una parte del proceso oncológico que analizábamos. Luego hay herramientas que están construidas para otras cosas. Por ejemplo, con el DAFO, cuando a mí me dijeron que a ver si encontraba otra forma de hacer el DAFO que no fuera pues, tan común o tan aburrida, me acordé que en su tiempo, cuando yo era residente, había adaptado el Business Model Canvas a la sanidad. Este es un Business Model Canvas clásico, ¿vale? De cualquier empresa, porque el mío, el que hice adaptado, que lo mandé a la SECA, me parece, en su momento, no he conseguido encontrar la presentación, ya lo encontraré, pero si os dais cuenta, al final, en vez de poner debilidades, fortalezas, tal, pues hace lo mismo un análisis interno y externo, solo que, bueno, pues coge los socios clave, aquí vas a poner las debilidades, fortalezas y todo, las actividades clave, los recursos clave, las propuestas de valor, ¿vale? La relación con los clientes, los canales, segmentamos los clientes, vosotros son los arquetipos de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los costos? Que no tienen por qué ser dinero, puede ser los costes de profesional y de dónde nos vienen, ¿no? los ingresos. Esto se puede adaptar fácilmente a hacer un análisis DAFO, pero queda un poquito más visual y queda un poquito más moderno, ¿vale? Bueno, y ya quiero acabar porque creo que me estoy alargando demasiado con una cosa, con el Scrum, que es una técnica Agile que a mí me parecía muy difícil de utilizar en sanidad, pero vino el destino a demostrarme que estaba completamente equivocado. Y además me gusta mucho esta cita de Huxley que decía, bueno, saber es relativamente fácil, querer obrar de acuerdo a lo que quisiera es siempre más duro, ¿no? O sea, a veces tenemos acciones de mejora muy buenas y sin embargo se quedan ahí, ¿no? En un cajón y no se llevan a cabo. Tuve un rotante externo que no pudo venir en persona porque es de México y entonces hicimos un trabajo a distancia muy divertido y entonces él quería mejorar un proceso asistencial en un hospital de México. Muchos de vosotros lo habréis oído porque lo presentó en el Congreso de la SECA el año pasado. Entonces, para mí me pareció, todo el mérito es de él y me pareció un hecho fascinante cómo consiguió todo lo que consiguió Diego con este ejercicio, pero sí es un buen ejemplo de que sí se puede implementar el Scrum, sí es de utilidad y permite hacer mejoras en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, el Scrum lo único que te dice es que tú tienes que hacer ciclos, igual que tenemos el ciclo de mejora continua, tienes que hacer ciclos en los que busques la mejora, se llama iteración, iteramos, ¿vale? Por ejemplo, en este primer ciclo de 5 días, ¿vale?
vamos a iterar sobre las mejoras del entorno físico. La recepción y admisión de pacientes, por ejemplo, en este caso era urgencias y estaba muy alejada. Vamos a cambiar el entorno físico y en esos 5 días se analizan los problemas que hay, ¿vale? Y se plantean soluciones. Una vez que esto se ha hecho, se habla con el equipo que está aquí, ¿vale? Se habla con el equipo, se ve si esto ya está terminado, que debe estar terminado. Una iteración termina. Se hayan conseguido los objetivos o no, la iteración termina, ¿vale? Aquí ya decidimos si vamos a retomar alguna cosa que haya podido quedar, pero en general lo bueno es cambiar a otro tipo de iteración. En este caso cambió Diego al entorno humano. Se dio cuenta de que el clima de trabajo estaba crispado. Lógico, ¿eh? Esto sucedió con el COVID encima, o sea que era normal, aunque este hospital era no COVID, toda la gente estaba un poco crispada. Nuevamente 5 días para analizarse, reunirse con el equipo, plantear mejoras y probarlas. Plantear mejoras y probarlas en esos 5 días. Luego se analizan los resultados, otro ciclo, ¿vale? Y después nos fuimos al entorno tecnológico. Hicimos 3 iteraciones y luego ya se hacen los resultados. Bueno, esto es otra forma de representar el Scrum, que también es muy visual. A mí me gusta casi más la primera, pero bueno, básicamente veis el proceso de análisis del problema, ¿no? Entonces veis que se hace un sprint que puede ser muy... O sea, con Diego lo hicimos de 5 días, puede ser más, puede ser de un mes. Y ahí bueno, se mete el producto, se produce una mejora y se hace una revisión del sprint. Después se hace una retrospectiva y se plantea el siguiente sprint. Así hasta que acabas, en este caso, un producto o un servicio. En nuestro caso esto es algo eterno porque siempre vas a tener que estar haciendo. Lo que pasa es que hay que hacer intervenciones puntuales a veces. Este proceso iba particularmente mal. Esto es solo un ejemplo de lo que se puede conseguir, ¿vale? No voy a entrar ahí porque no es mi trabajo, simplemente darle de nuevo las gracias a Diego por su trabajo, pero que veáis, estos eran los tiempos totales de atención en urgencias que tenían, ¿vale? Los mínimos eran de 11 minutos y los máximos de 248 minutos para atención a los pacientes que iban a urgencias que lo viera el médico, ¿vale? Un promedio de 129 minutos, es muchísimo. En el primer sprint conseguimos una reducción de todos los tiempos del 37%, en el segundo sprint de un 48,7% y en el tercer sprint de un 72,3%. Dividir el problema y centrarse en un problema en cada uno de los sprints nos fue dando las soluciones. Además de que el equipo acabó súper motivado y tenían ganas de continuar con esto. Y de hecho, él acabó su residencia y se tuvo que ir de ese hospital, pero le estaban pidiendo que implementara este tipo de mejoras en otros procesos del mismo hospital. Entonces, no sé si me he pasado de tiempo, no sé si era esto lo que esperabais ver, espero que sí, pero es un poco mi experiencia con el Agile, ¿no? Entonces yo quedo ahora a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, ¿vale? Dejo de compartir la pantalla. No, ya me he equivocado. No es así. Es aquí. Hola. Bueno, pues en principio felicitarte a ti y a la gata que también ha participado bastante activamente. Sí. Y además nos tienes que dar el nombre para darle el certificado también, ¿eh? Que no Luego se... lo doy. Bueno, pues a continuación es la fase de coloquio, así que todos los comentarios y preguntas que queráis hacer, adelante. Ya sabéis que podéis utilizar el icono de preguntas o levantar la mano, como queráis. No hay preguntas, les he dejado sin palabras, Pedro. Es tiempo. Anda, pregúntame tú algo. Sí, seguro que... Mira ahí, a ver. Sí, dicen que están agotados, no me extraña porque me he pasado de la hora, lo siento. ¿Sabes Bueno, qué a pasa? ver, yo te voy a preguntar yo una cosa. Entonces, respecto a la gestión clásica de procesos, ¿cuáles son los signos diferenciales a nivel metodológico realmente? Has hablado del apoyo que hay en una serie de herramientas, pero concrétalo considerando una gestión de procesos a la antigua usanza, a la usanza habitual, porque tiene perfectamente cabida actualmente. ¿Qué aporta, o sea, en qué se apoya, en qué herramienta se apoya la metodología Agile?
¿En qué herramientas a ver, si es lo que te digo, realmente el trabajo en calidad, pues desde Donavedian, desde antes, desde Deming, es bastante ágil ya de por sí, por su propia naturaleza. Entonces, creo que están haciendo preguntas ahora en el chat. Entonces, o sea, tienes herramientas muy variadas. Yo os he puesto 3 ejemplos, pero hay miles, cientos de miles de herramientas y ya si te metes a dinámicas para, por ejemplo, en Design Thinking, hacer que la gente participe, es todavía mayor. Y de hecho hay una página muy buena que se llama Design Thinking en español, que te explica muchas de estas herramientas. Lo que te aporta la metodología Agile es, yo creo que es acercar el análisis de los procesos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Descentralizarlo del metodólogo, que somos mucho la gente de calidad, ¿vale? Porque tenemos esta visión que es buena y que es necesaria, pero descentralizarlo a la gente que de verdad trabaja ese proceso, ¿vale? Entonces, ellos empiezan a ser conscientes de su propio... Porque yo siempre hago la broma esta de poner al niño del sexto sentido diciendo a veces veo procesos, ¿no? Pues es verdad que la gente hace procesos y el proceso está ahí, pero muchas veces no lo ven. Entonces, la metodología Agile te permite que los que no son de calidad, los que no están acostumbrados a los procesos, los visualicen. Te permite establecer una comunicación mucho más directa, porque a veces cuando nos ponemos muy formales, bueno, hay técnicas que requieren formalidad, los análisis de causa raíz, ¿no? Requieren formalidad. Pero si nos ponemos muy formales se establece como una barrera, una barrera de comunicación. Y a nadie le gusta reconocer lo que hace, lo que hace mal. O sea, porque al final lo que tú vas buscando es ver qué se está haciendo mal. Bueno, si empiezas del diseño de cero, no, buscas ver hacerlo bien, ¿no? Pero luego es buscar lo que falla, lo que no responde a los requisitos del cliente y mejorarlo. Entonces, si te pones a un diseño inicial, yo empezaría pues con un design thinking. Vas a diseñar un proceso de cero, ¿no? Pues cogería design thinking. Con eso vas a conseguir que se una el equipo, vas a conseguir más coherencia en el equipo, más trabajo en equipo, porque van a hablar y van a empatizar con sus propios problemas y los de los demás, ¿no? Después, una vez que ya tienes un proceso montado, yo sí que me plantearía un Scrum, ¿no? Entonces vas utilizando estas herramientas en diferentes momentos, porque ya tienes tu proceso, empieza a dar unos resultados, pero tienes que mejorarlo. Entonces tú vas haciendo iteraciones y vas mejorando. Este primer proceso sería el producto mínimo viable, sería nuestro prototipo de proceso. Entonces empiezas a mejorarlo con el Scrum. Una vez que el proceso ya está establecido, que habrá que detectar cuando haya que hacer nuevamente un proceso de Scrum o lo que sea. Tú ya puedes utilizar otras herramientas más de, vamos a decir, de día a día, como puede ser el Kanban, en que tú ya todas las tareas, porque claro, las tareas de calidad son muy transversales, pero si utilizáramos un Kanban en tareas asistenciales, pues sería, pues pasar, yo qué sé, pasar con la planta o hacer las analíticas o lo que sea y lo vas pasando, ¿no? Entonces, es un poco eso, no sé si eso es lo que me preguntabas. En realidad lo que estás haciendo es lo mismo, estás analizando un proceso, estás buscando las mejoras, estás entrando en el ciclo de mejora continua, ¿vale? Pero lo estás haciendo de forma mucho más dinámica, mucho más divertida. Es muy importante que sea divertido, Pedro, porque si te aburres, mal vas. Entonces, muchas de estas reuniones, tú lo sabes, si son aburridas. A veces vamos a comisiones y son aburridas. Si conseguimos que la gente se lo pase bien en una comisión, conseguimos mucho más, ¿no? Y esto es lo que te permite. Y tiene detrás una metodología muy robusta. No es, a mí me gusta mucho improvisar, tú lo sabes, pero esto no es improvisar. Las políticas tienen que ser explícitas y se tienen que cumplir. Y si alguien empieza a ser, yo qué sé, agresivo y empieza a juzgar a los demás, hay que llamarle al orden y decirle, oye, macho, que aquí no vamos a juzgar a nadie, ¿no? Pues tiene una metodología robusta, pero te permite mucha creatividad. Eso es más divertido. A ver, ¿hay alguien con la...? Sí, Araceli quería levantar la mano. ¿Le Y hay, dais el micro, por favor? y hay dos o tres Sí, preguntas en y el hay chat. una de Pilar Astier y después de Inmaculada Mediavilla también. Vale. A ver, Araceli. Marina, ¿puedes abrir el micro de...? Bueno, si no, si quieres vamos viendo la de Pilar. Dice, Sí. ¿podrías explicar la implementación del Scrum en su feedback? Cada Scrum se evalúa y luego se da feedback y se pasa a otro ciclo con otra gente. ¿En qué momento se vuelve con el ciclo que se ha dejado para armonizar con los siguientes? Pues es muy buena pregunta. Depende mucho de lo que estés analizando, ¿vale? Pero sí, no cada Scrum es el método, ¿vale? Sino cada iteración. Cada iteración tienes un momento de exposición ante el equipo y en general
o sea, en este caso no se hizo, pero se puede hacer también con el cliente. Al final de la primera iteración, tú quedas con tu cliente y con tu equipo y le dices, mira, hemos hecho esto, hemos visto estos fallos, hemos corregido estos fallos. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente. En la siguiente iteración lo mismo. Y luego cuando se da por terminado la intervención Scrum, se hace un resultado final, que es lo que os he enseñado. Yo os he enseñado lo que habríamos enseñado al equipo al final de esas 3 iteraciones. Es decir, en la primera conseguimos esto, en la segunda conseguimos esto y en la tercera conseguimos esto. En nuestras iteraciones no se quedó ninguna acción de mejora de una iteración a otra, ¿vale? Ahora lo que tienen es que mantenerla. Yo le he dicho a Diego que si puede, dentro de un año, se pase de nuevo por el hospital para ver si han conseguido mantener estos tiempos. Sería muy interesante verlo, ¿no? Pero se puede volver. Pero entonces a eso le dedicas una nueva iteración. Imaginaos que en la primera iteración hemos dejado 2 o 3 cosas importantes sin arreglar, ¿vale? Pasamos a la siguiente y a la tercera y entonces hacemos una nueva iteración para el catch up, ¿no? de lo que nos hemos dejado atrás. Pero tienes que ser estricto con los tiempos. O sea, tú cuando planeas un Scrum le dices voy a hacer 3 iteraciones, como mucho 4. No se puede eternizar, es una intervención. El Scrum es una intervención que en realidad se parece mucho a nuestro ciclo de mejora continua constante, pero esto es muy intensivo, ¿vale? No puedes tener a la gente en forma muy intensiva. En cuanto a quién le das el feedback a todo el equipo, desde los jefes hasta el último que ha participado. Diego se reunía, bueno, Diego incluso dio feedback a lo que sería el equivalente a nuestra Consejería de Sanidad y al Ministerio, ¿vale? Porque tuvo que hacerlo, pero le daba el feedback en una reunión a la gente de calidad, a la gente de su dirección y a todo el equipo que había participado. Y he de decir que dio un resultado estupendo, estaban encantados. De empezar, en la primera iteración, Diego era como un ser extraño que llegaba allí, no se sabía muy bien de dónde, que además era un residente rotante, que a ver qué pintaba ese señor allí. Y al final estaban encantados con él y le estaban pidiendo que por favor siguiera trabajando con el Scrum en otros procesos. ¿Está Araceli ya? Araceli es que dice que no se puede conectar el micro, no entiendo. Pues que lo ponga en el chat, si no. Sí, dice que lo ha puesto, pero yo no veo aquí la pregunta. Si no, seguimos adelante. Hay otra pregunta de Inmaculada Mediavilla que habla sobre el tablero Kanban. ¿La ves? Sí, ¿cuánto tiempo máximo debe ocuparnos el pasar una columna a otra para saber si realmente algo que está pendiente de hacer va a poder ser llegar a hecho? Qué buena pregunta. Es decir, ¿tenemos límite de tiempo para saber si vamos por buen camino y debemos reorientar nuestras acciones? Pues Inmaculada, te tengo que decir que esto es como la ISO 9001, te dice el qué pero no el cómo. Quiero decir, te dice el cómo pero no el cuánto. En realidad, a ver, cada vez que tú defines una tarea, hay herramientas informáticas, aplicaciones muy chulas como el Slack o el Trello que te permiten hacer esto, que por cierto no he hablado de ellas, pero no tienes que tener un papelito en la pared. Yo es que me gustan los POSIT, pero el Trello o el Slack, tú puedes definir el responsable y el tiempo. Claro, por ejemplo, hay cosas que sí tienen tiempo. Si tú tienes que responder al contrato programa, tienes que responder en un tiempo, aunque luego puedas mendigar unos días más o menos y que te los conceden siempre porque son súper majos, pero tienes ese límite de tiempo, ¿no? Entonces tú debes conocer tu trabajo o tu equipo, todo el equipo, ¿no? Tú debes conocer tu trabajo para decir, vamos a ver, pues yo qué sé, por ejemplo, el acta de la comisión de calidad percibida que no ha podido ir el secretario y la he tenido que hacer yo, me debe llevar como mucho, pues 1 hora, como mucho, ¿vale? Pero ya hacer, yo qué sé, las reuniones de todas las partes interesadas de la autoevaluación del FQM me tiene que llevar 3 meses. Y tienes 3 meses. En el POSIT que pones con la tarea, le pones el tiempo. Carolina responsable, Carolina, tiempo 3 meses. Entonces, si has pasado esos 3 meses y tu compañera ve que estás atascado, que te faltan 3 grupos, llevamos 3 meses y todavía no te has reunido con 3 grupos, algo va mal, te echo una mano, ¿vale? Y el límite de tiempo te lo pones tú. Lo que siempre dicen los métodos Agile es que tiene que haber un final, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que tú cuelgues un POSIT y dentro de 3 años el POSIT siga en ese mismo sitio. Eso no, tiene que haber un final, lo ponemos nosotros. Dice Inmaculada que esa pregunta no era suya. Pues pone Inmaculada, ¿no? Pone Inmaculada, no sé. Bueno, pero ha sido interesante Bueno. la respuesta.
A ver, hay pregunta también de Marta Macías en el apartado de preguntas y respuestas. Ábrelo. Sí. Pregunta, ¿por qué método de los que has comentado empezarías en un hospital para animarnos y poder respirar un poco de aire fresco? Bueno, a ver, depende de lo que tengas que hacer. Yo empezaría con el design thinking, porque es algo que la gente ya empieza a estar familiarizado, es muy divertido, es tremendamente divertido y te permiten... Ah, es que era Inmaculada Maestu, vale, gracias. Bueno, era una Inmaculada, hemos acertado el 50% de la... Está bien. Que Marta, te permite hacer equipo, que siempre está bien, siempre nos viene bien en calidad, ¿verdad? Que la gente se lo pase bien con nosotros para que vuelva con nosotros y nos eche una mano. Entonces yo empezaría con el design thinking. El Scrum es si tienes un problema, en concreto, ellos tenían un problema serio porque tenían muchísima demora en urgencias. ¿Vale? Y además era un hospital que está, muy gracioso ver la foto porque está en medio de una autovía y no hay nada alrededor. El pueblo más cercano está a bastantes kilómetros, entonces había mucho politrauma, ¿vale? Entonces era muy importante que el proceso de atención en urgencias se fuera muy ágil. Entonces ellos tenían ese problema y emplearon el Scrum para ese en concreto. Entonces, si tú me dices, no, yo tengo un proceso que va regulín, el Scrum. Pero así en general, para empezar con métodos Agile, yo empezaría con Design Thinking y yo en la unidad de calidad empezaría a poner un Kanban para que además la gente que te vaya a ver vea que utilizas esos métodos, ¿no? A ver, ¿hay más preguntas? Una cosa, a ver, yo recuerdo hace muchos años, que como sois más jóvenes la mayoría probablemente no os acordéis, que un hombre que se llamaba López de Arriortúa, Super López, este hombre trabajaba en la Siemens y tenía una metodología de trabajo muy curiosa. No era solamente para procesos, sino también para proyectos, pero él decía que de lunes a viernes el proceso tenía que estar terminado y Sí, y lo terminaban realmente. esa es la idea. Y a mí me parece que con la mentalidad española esto es importante, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, nos aburrimos y si no se acaban pronto las cosas, nos hartamos y esto se puede eternizar y al final no sale nada, ¿no? Entonces, yo me parece que acotar los tiempos, y creo que es una de las ventajas de esta metodología precisamente, ¿no? El que sirve para acortar estos tiempos a la hora de analizar y de normalizar un proceso. Y me parece que esto es un valor añadido de esta metodología, ¿no crees, Carolina? Claro, claro, por eso, sí, sí, sin duda. O sea, yo me reía mucho porque sabes que hace poco me he estado preparando un examen, me he cogido vacaciones para prepararme un examen y estaba más feliz que una lombriz. Y entonces yo no entendía por qué si tenía que estudiar estaba yo tan contenta dedicando mis vacaciones a eso. Y me di cuenta de que era por eso. Yo tenía un tiempo limitado para hacer una tarea muy concreta y nada más, nada más. Yo solo tenía que hacer esa tarea en ese tiempo. Eso es muy motivador porque te vas viendo avances y además te centra el cerebro. Y bueno, no todo el mundo es disperso, pero la gente que tiende a ser un poco dispersa nos viene bien que nos centren. Entonces, yo de hecho cuando estaba preparando, lo que pasa es que no me acordaba del nombre, como tú me habías contado la anécdota de Super López, es que es tal cual lo que él decía, las cosas tienen que empezar y terminar porque si no se eternizan. A ver, he hecho muchas bromas con, por ejemplo, lo del FQM o tal. Es verdad, eso se lleva un tiempo, eso no lo vas a hacer en una semana. Pero tú tienes que definir tu trabajo de la semana y ese trabajo se tiene que terminar. ¿Qué sucede? Que levante la mano quien tenga 112 personas contratadas en la unidad de calidad como en la Cleveland Clinic, ¿vale? Porque si tienes 112 personas se pueden dedicar solo a una tarea. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por desgracia, que dedicarnos a muchas. Y no es que nos dediquemos a más de una, que eso es factible. Tú puedes incluso o sea, compartimentar y decir, bueno, esta semana me dedico fundamentalmente a esto, pero además voy a ir a esta comisión, a esta otra y a esta otra, pero mi trabajo va a ser este. Lo que no puedes hacer es estar pendiente de 10 cosas, porque no se hace bien, te lo digo por experiencia. Entonces, ese es el problema, pero eso es lo que aporta el Scrum. Además, el Scrum es implacable. Me está diciendo Pilar lo de que entonces hace un informe final y sobre eso una nueva iteración. Sí, sí lo has planeado, pero tiene que estar todo planeado. Tú no puedes hacer ni una... o sea, y si has llegado y dices, jolín, con un día más
a cabo esta acción de mejora de la primera iteración? Pues se queda sin acabar, porque ahora hay que pasar a la segunda iteración. Y esto suena muy contraintuitivo y sin embargo es utilísimo, porque siempre puedes hacer una repesca, siempre puedes decir, con Diego dijimos 4 iteraciones y yo dije, no, Diego, vamos a hacer 3 y la siguiente para la presentación final y si es necesario se hace una cuarta, ¿vale? Entonces, eso lo puedes planear y entonces tienes permiso para hacer esa cuarta iteración. Pero entonces te obliga a cumplir los plazos y obliga a cumplir los plazos a todo el equipo. Y es mucho más importante de lo que parece, porque si no nos dispersamos, porque todo es para ayer, todo es urgente y además, aunque nosotros no veamos pacientes, yo siempre hago la broma, ¿no? De que si yo me equivoco solamente sale mal el informe de la ISO, pero no es así. O sea, si nosotros nos equivocamos también puede repercutir en los pacientes y repercute. Y si lo hacemos bien también. Entonces es importante cumplir, ¿no? Bueno, A Pilar ver, Astier me corrige y le doy las gracias porque dice que se llamaba José Ignacio López Arriortúa y trabajó en la Opel España y en la Volkswagen. Es verdad. Yo he dicho la Siemens y estaba equivocado. Gracias, Pilar. Había también otra pregunta. ¿Qué tablero Kanban digital recomiendas? a mí me gusta mucho el Trello, porque es muy simple. Hay otro que se llama Slack, que además tiene posibilidad de comunicarte con tu equipo y de mensajería y tal, pero me parece muy complejo. Entonces, yo recomiendo el Trello. El Trello es súper útil y además, por ejemplo, en la Comisión de Atención al Dolor ahora han empezado a utilizar el Trello para... No es por mérito mío, esto es por mérito de un anestesista que se llama Antonio, que ha montado un Trello para definir los objetivos y hacer seguimiento de los objetivos de la comisión y está funcionando muy bien. También preguntaba Inma, yo creo que por los prototipos, es que ya me pierdo en el chat. Esta vez sí que creo que es Inmaculada Mediavilla, pregunta algo de los prototipos y el piloto. Pero no sé muy bien si es la diferencia o en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que como los métodos Agile vienen del entorno de la programación, normalmente los programadores hacen prototipos de las aplicaciones o lo que sea. No le llaman piloto, nosotros le llamamos pilotaje y ellos le llaman prototipado. Entonces, los sociólogos que empezaron a trabajar, por ejemplo, en experiencia del paciente, adoptaron ese vocabulario de prototipado. Entonces, cuando te hacen un estudio de experiencia del paciente, por ejemplo, te hablan del prototipo, ¿no? Del prototipo de proceso para la experiencia del paciente. Entonces, viene a ser un poco lo mismo. Pero yo digo de broma lo de que, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre a las cosas, pero a veces es muy interesante cambiarle el nombre a las cosas porque nos fatigamos de oír hablar de pilotos y además nos fatigamos de oír hablar de pilotos que han fracasado, o a lo mejor no, o a lo mejor han sido fantásticos, pero nunca se han llegado a implementar en la atención sanitaria habitual. Entonces, es bueno cambiar los nombres, pero viene siendo lo mismo un prototipo que un piloto. A ver, cuando estás diseñando todo de cero, pero eso es rarísimo, que tú puedas diseñar un proceso asistencial de cero es muy raro. El prototipo, en teoría, y por eso se llama así, es el primero que diseñas, el primer servicio o el primer ¿cómo se dice? Producto que diseñas, es el prototipo. Y de ahí vas llegando al producto final. Entonces el prototipo a veces se llama el mínimo producto viable, ¿vale? Y un prototipo puede ser incluso lo que llaman un dummy. Un dummy es, tú por ejemplo quieres diseñar un aparato y haces algo que es de cartón piedra, que no funciona, pero ya tiene todas las características del aparato. Y ese es tu dummy pues, para buscar financiación o lo que sea. Dummy es tonto en inglés. O sea, es estos maniquís que se usan para estampar los coches y tal son dummies, son gente que, o sea, cosas tontas. Entonces el dummy es tonto, no es el producto, pero te sirve para hacerte una idea y para hablar con tu cliente. Entonces eso es lo que se solía llamar prototipo. Pero claro, si ya estás trabajando en un proceso que ya existe, realmente la parte de prototipo ya te la has saltado. Pero entonces al nuevo que diseñas le llamas prototipo. Y a ver, Asun dice, el Scrum tiene entregables y eso está muy bien porque ves los logros parciales. Sí, sí, tiene entregables en cada, ¿os acordáis que había como un circulito en cada una de las iteraciones? Había un circulito que estaba el equipo. Ahí es donde tú haces los entregables al equipo y si puedes también al cliente. Ah, que por qué los pilotos ya no se llevan, no lo sé. A lo mejor eso es lo de mi hospital, pero en mi hospital les dices que vas a ser un piloto y tú, qué pesada un piloto, si eso no va a ningún sitio. Entonces, como me dicen siempre eso, yo ya no quiero hablar de pilotos. Ya no menciono a los pilotos ni cuando hablo del listado de verificación quirúrgica, fíjate lo que te digo, no vaya a ser que se me enfaden. No sé, es igual que el DAFO me lo dijeron en el hospital, dices que está muy pasado de moda el DAFO. Digo, vale, pues está pasado de moda. Es útil, pero está pasado de moda. A ver, el día que decidan que los cinturones están pasados de moda y vayamos con los pantalones por la rodilla. Pero bueno.
No me hagáis hablar, que estoy muy cansada y no coordino. A ver, dice Asun, en las unidades de calidad hay muchas actuaciones o tareas, incluso sistemáticas y periódicas, que se hacen a la vez. El Kanban es realmente interesante. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y además puedes poner responsables distintos o tú misma, tú contigo misma puedes hacer un Kanban y te viene bien, ¿vale? Porque te vas viendo como, eso sí, tienes que ser disciplinada de ir cambiando los POSIT de sitio, porque si no, no sirve para nada. Has hablado de un término que a mí me ha parecido interesante, que es el bailar al compás, ¿no? Has puesto una frase. Sí. Y yo creo que esto es es una clave para que las cosas vayan a buen puerto, ¿no? Es decir, que si tú te mueves a una velocidad determinada, pero resulta que los cambios o los recursos que puedas ir necesitando no te los facilitan, al compás, pues realmente es muy complicado, la gente se va a desmotivar y el trabajo finalmente no va a ir a buen puerto, ¿no? ¿No crees que es así? Yo creo que sí, pero eso más allá de los métodos que utilices, métodos Agile o los que sean, si realmente estás descompensado, o sea, desacompasado con los recursos o con el equipo, muy complicado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un método transparente, en el que tú haces una política explícita de no juzgar a nadie, de que vas a ser creativo, de que vas a ser sincero, de que todo está bien recibido, pues facilitas mucho que la gente se sincronice. ¿Vale? Es curioso, si tú en música empiezas a hacer un ritmo, ¿vale? Y estás en una clase y empiezas a hacer un ritmo, y tú, por ejemplo, vas a negras y los otros tienen que ir a corcheas, por naturaleza acaban yendo a negras, dependiendo de si suene más el que lleve negras o no. Entonces, en general tendemos a compasarnos. Entonces, los métodos allá lo que nos permiten es eso. Empezamos todos a ir a negras y empezamos todos a bailar al compás y sobre todo a ir todos en la misma dirección, hacia el mismo objetivo. Entonces, es así. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el sistema. Tenemos muy buenas ideas, tenemos grandes profesionales a todos los niveles. O sea, desde los asistenciales, los de calidad, los directivos, tenemos muy buenos profesionales, pero muchas veces estamos desacompasados. Entonces, a veces tú propones algo, te miran como si estuvieras tarao y al cabo de X tiempo, pues están proponiendo exactamente lo mismo, pero tú ya estás desmotivado. Me temo que llaman a mi puerta, no sé. No sé si hay, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería preguntarte, a ver, tú imagínate que te encuentras con un proyecto, una estrategia de un hospital que pretende organizar, hacer la gestión por procesos, ¿no? Entonces, ¿qué papel tendría esta metodología y por qué procesos con algún criterio determinado empezarías, si es que se utilizase? Que quisieran hacer gestión por procesos desde cero. Sí, desde cero. A ver, yo, como le dije el otro día a Repu, es que soy una cartesiana romántica. Una cosa es que me gusten mucho los métodos Agile y la creatividad. Y otra vez, yo empezaría por los procesos operativos de hospital. Porque el Generales. Sistema Nacional de Sanidad tiene que ser equitativo con los pacientes, ¿vale? Entonces, si nosotros mejoramos muchísimo un proceso en particular, está bien, está bien. No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Ojo, yo no estoy por la labor de vamos a paralizar todo hasta que vamos a atender todos los procesos, no, porque eso es imposible y es paralizador. Pero si yo tuviera que decidir la estrategia, empezaría por los procesos operativos del hospital, hospitalización, urgencias. ¿Por cuál empezaría? Probablemente por urgencias. ¿Por qué? Porque es donde suele haber más problemas, es donde suele haber un clima laboral más crispado por la naturaleza propia de la atención que se da, que es pues muy estresante, ¿no? Asun nos puede hablar de eso un rato largo. Y porque los pequeños cambios, alguien lo comentaba en el chat, que se pueden hacer pequeños cambios disruptivos, ¿no? Pues hay pequeños cambios en los procesos de urgencias que pueden tener un impacto muy visible. Porque luego, para hacer cambios, muchas veces necesitas lo que decimos de broma, ¿no? La gestión de la envidia, la gestión por envidia, ¿no? Si vemos que el cambio, por ejemplo, aquí en urgencias fue tan bonito, otros servicios que en realidad deberíamos hablar de unidades o de procesos transversales, se quieren unir al cambio porque han visto resultados. Entonces yo empezaría por los procesos operativos de hospital y probablemente por el de urgencias. Y empezaría
y empezaría probablemente con muchos ejercicios de design thinking para que la gente se lo pasara bien y empezáramos a pensar todos un poco en lo mismo. Y después utilizaría el Scrum. El Scrum me parece muy bueno para empezar a diseñar un proceso desde el principio. Hay otra pregunta de Virginia. Utilizas los informes A3. Virginia, ¿qué quieres decir con los informes A3? ¿Te refieres a la hoja? Es que si es eso, sí. Y si puede ser A0, así como más grande, más. Yo tengo la letra muy grande. Hacía unos apuntes que no me pedía nadie en la facultad. Sí, sí, yo utilizo mucho la A3. Me gusta mucho la A3 porque tienes más espacio, puedes hacer dibujitos. Y es verdad que yo tengo la letra grande, pero además también puedes pegar posits y cojo A3 porque me los compran. Quiero decir, es muy complicado comprar otros papeles más grandes. Entonces, si no, utilizaría probablemente papeles más grandes, porque la creatividad también necesita un lienzo grande, un espacio para mostrarse. Bueno, ¿Más preguntas? están cansados, Mm. que yo hablo mucho si me dejáis. Mira, Carolina, ¿cómo compaginar las reuniones online con la creatividad? Pues esa es muy buena pregunta. A mí es que he descubierto que yo soy muy friki de la tecnología, ¿vale? Y además soy treki, o sea que me mola mazo todo esto, pero he descubierto que las reuniones online no me gustan particularmente. Pero aún así se pueden hacer reuniones muy creativas. Lo que pasa es que tienes que tener un dinamizador que lo sepa hacer muy bien. Y es mucho más complicado que en persona. Yo, la forma de compaginar las reuniones online con la creatividad te diría que sería hacer más reuniones presenciales, porque además así nos vemos. Lo que pasa es que si hay gente de fuera, también ayuda mucho, ¿no? Sí, es verdad lo que dice, quien dice que no veo el nombre, Miguel Ángel. En la plataforma esta Miro es con la que hicimos el proceso asistencial oncológico que os he enseñado, la hicimos con Miro. Y también dices que es un rollo tú mismo, es un rollo, sí, pero se puede utilizar y se puede dinamizar. Luego, aparte del Miro, hay plataformas como por ejemplo el Slido, ¿vale? Que lo que te permite es hacer preguntas en directo, ¿vale? Y eso es muy útil, porque cuando tú estás, y va con el móvil, o sea, tú le metes el Slido, entras en la reunión y te dicen, bueno, ¿te parece que, o pueden ser preguntas que tú tengas que contestar, ¿te parece que el proceso está bien, mal, regular, o sea, estilo Likert, o puede ser sencillamente, ¿cómo harías tú este proceso? Y un texto libre, ¿no? Y eso va apareciendo en la pantalla y la gente lo ve en directo. Eso yo creo que dinamiza más y anima más a la creatividad que el Miro en sí, que es simplemente ir entrando y poniendo cosas. Y otra cosa que en Miro ayuda mucho en plataformas similares es hacer un Kanban en el que trabajar. O sea, no poner una hoja en blanco, sino darles alguna pauta, porque no estás tú ahí en persona para guiarles. Entonces le pones alguna pauta de, pues bueno, aquí vamos a hablar de pacientes, aquí vamos a hablar de lo que sea, de infraestructuras. Aquí. Entonces ahí van poniendo las cosas. Y Valeria así, comenta. Valeria dice eso, sí, el Slido que estaba comentando es una herramienta de polo, de survey, eso es. Y va muy bien, dinamiza muchísimo las reuniones. Yo las conocí en una reunión que tuvimos en Bruselas, fue presencial, pero como éramos tantísima gente, éramos como 200 personas en esa reunión, fue antes del COVID, utilizaron el Slido para hacernos preguntas y tener nuestro feedback respecto a las reuniones que habíamos tenido. Y fue súper útil. La herramienta es esta, slide.do, creo. En primaria llevamos año y medio intentando reorganizar la gestión de la demanda aguda en centros de salud. Hemos hecho formación en Design Thinking y hemos intentado que rediseñaran el mapa asistencial, pero no hemos conseguido que nadie utilice la herramienta. No hemos debido convencer de la utilidad. ¿La herramienta te refieres al Design Thinking? Ah, pues esa es divertida. A lo mejor tenéis que probar un Scrum o buscar a alguien que sea experto en Design Thinking, que dinamice. Esto es como todo. Hay gente que es súper buena dinamizando grupos y entonces ayuda muchísimo. Pero si lleváis año y medio os ha pillado toda la pandemia.
O sea que es normal también, claro, es normal también que a la gente les esté quizando, o sea, les esté costando, ¿eh? El online es hardcore y luego además es que están muy cansados y para colmo yo creo que van a llevar un zasca con la satisfacción de los pacientes ahora, porque, porque bueno, pues que se ha vendido fatal las cosas y primaria va a salir muy perjudicada por desgracia. Entonces es normal que estén cansados. Sí, pero y merecido, Inma, y merecido en muchos aspectos. Pero, pero se puede intentar hacer más que formación. Francamente, yo estoy cansada de la formación. Yo he ido a formación de Design Thinking, te dicen lo mismo que te he dicho yo, pero de forma distinta y 40 veces lo mismo. Yo creo que hay que hacer, hay que tirarse a la piscina, encontrar a alguien que dinamice bien y empezar por grupos y hacer que vean resultados, que no sea un ejercicio de clase, sino que se pongan y lo hagan y tengan que ir y ya está. Claro, no les puedes obligar a ir o no debes, porque bastante mal están, ¿no? Pero a lo mejor algún incentivo que puedan sacar, ¿no? Que yo siempre digo a los profesionales, hombre, no es que no queramos cobrar dinero, claro que queremos, pero yo creo que a los profesionales sanitarios nos motivan más otras cosas. Vamos, yo debo ser el médico que menos cobra del 12 de octubre y voy súper motivada a trabajar. O sea, nos motivan otras cosas además del dinero. Entonces, y algo que les motive a participar. Y si no, el Scrum. Pero el Scrum también necesitas un... Esto es como el Dragones y mazmorras, el juego de rol, que tienes el máster del maestro del calabozo, ¿no? Pues aquí tienes que tener el maestro del proceso, o sea, el Master of Scrum, que es el que lo lleva todo. De todas formas, Inma, si quieres, hablamos un día y a lo mejor te puedo echar una mano, no sé. Porque si dices que lo tienen en el contrato programa y no lo ha hecho, es que está muy, es bastante injusto lo que está pasando con primaria. Creemos que las reuniones y sesiones online al final son una carga de trabajo adicional que muchas veces no se percibe. Creemos que los asistentes no se cansan y cuesta mucho. Eso está claro, o sea, la gente se cansa, además el ordenador cansa mucho. Pero hay otra cosa peor, Miguel Ángel, y es que creemos que los asistentes nos están haciendo caso. O sea, ahora mismo cualquiera de vosotros puede estar viendo el email, puede estar escribiendo a su madre, puede estar hablando por teléfono y yo no tengo ni idea. Y en este caso, en realidad me da igual, o sea, yo bastante que me estáis soportando todo este tiempo. Pero si tú estás dinamizando una reunión de este tipo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos pasa todo. Nos pasa a vosotros que os convocan, pues yo qué sé, estas reuniones, por ejemplo, el foro de coordinadores de la consejería, que me parece una reunión estupenda. Y es que a mí me parece una de las ideas más fantásticas de últimamente y se ven cosas chulísimas. Pero de repente estás ahí y viene alguien a tu despacho. ¿Y qué haces? ¿No? Pues muchas veces estás atendiendo a la gente que viene a tu despacho. Y no se puede estar en una reunión escuchando la radio. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las reuniones online. Y luego que la gente se cansa, claro que se cansa. A ver, Asun nos dice, quizá aunque sea difícil hay que bajar al nivel centro de salud porque son muy diferentes, como pasan los servicios urgencias hospitalarios que son muy diferentes. Nosotros, como vamos a todos con pacientes, lo apreciamos. Son herramientas muy interesantes pero muy intensivas en personas que las lleven a cabo para que cada ámbito local se pueda utilizar. Sí, o sea, son intensivas. El Scrum es muy intensivo, el Design Thinking no tanto, Asun. Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo entiendo, y esto es algo que me hizo entender Alberto Pardo y se lo agradezco mucho, que desde la consejería tienen que pensar a otro nivel y tienen que intentar que lo que nosotros ponemos tanta pasión, la medicina basada en valor, ponemos tanta pasión en defender como una innovación que va a cambiar el Sistema Nacional de Salud, luego hay que implementarlo y hay que implementarlo en todos los centros de salud, en todos los hospitales, en todo, porque es su responsabilidad. Y eso ya no es tan sencillo. Entonces, es una conversación que tuve con Alberto y que me abrió los ojos, porque siempre tendemos a quejarnos del jefe, ¿verdad? Es que en la consejería, es que la gerencia, es que no sé qué. Pues es que muchas veces cosas que a nosotros nos parecen fáciles, en nuestro ámbito local no son tan fáciles de implementar arriba. Entonces, es importantísimo que bajes a nivel de centro de salud, sí, eso es verdad, pero lleva tiempo. Lo único que puede ser bonito es hacer un producto mínimo viable en un centro de salud especialmente conflictivo, ¿vale? Y entonces, pues gestionar la envidia, que también ayuda. Me refiero a que yo, para aplicarlo en un proceso asistencial del SUMA, me parece difícil por la variabilidad en las diferentes unidades que aplican el mismo proceso asistencial. No, no es tan difícil, Asun.
tú anímate, que no es tan difícil, porque tú en ti misma tienes un proceso, en el Suma tenéis un proceso y ahí hay actores clave que son los que van a ayudarte a desarrollar estas herramientas. Y luego tendrás que hacer un muestreo, claro, entre los centros y tendrás que adaptarte también. Al final, tus clientes, entendedme bien, además de los pacientes, son los centros que te derivan los pacientes, ¿no? Entonces, tienes que también dar respuesta a sus... Los tienes que ver más como clientes que como parte del equipo en este caso, comprendiéndome bien, ¿eh? No que no sean parte del equipo. Antes de pensar en participación de los equipos, debe pensar si la cultura de tu organización tiene la participación como uno de sus ejes. Si no lo tiene, no saldrá bien. A ver, Miguel Ángel, pero esa es la pescadilla que se muerde la cola. Si no haces intervenciones para cambiar la cultura no cambia. Y lo que yo digo es que este tipo de actividades son divertidas y eso ayuda mucho a cambiar. Son divertidas y producen un resultado que es medible y en poco tiempo. Y eso hace que la cultura cambie. Y algunas no saldrán bien, eso es verdad. Alguna no saldrá bien, pero eso también hay que aprender a driblar. Pues cuando alguna no sale bien, pues hay que ver cómo defender el pabellón, porque no quiere. Muchas veces cuando innovamos algo y sale mal, no solamente sale mal eso, sino que echa para atrás muchas otras innovaciones. ¿No? Es lo que Óscar Moracho dice, los robapinzas y malas vecinas, ¿no? Que, oye, pues es que esto ya lo hicimos hace muchos años y no funcionó. Entonces, lo que hay que intentar, porque sabes que vas a fracasar en un número de veces, es que eso no repercuta en el futuro. En las unidades, cada UBI es un mundo. Sí, a nivel central, el centro coordinador, servicios y departamentos. Bueno, yo es que soy muy optimista, Asun. Yo creo que se puede hacer. Y sí es verdad, cada UCI es un mundo. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que las UCIs son como el cielo, que solamente hay dioses y muertos. Pues eso. Cada una es distinta. Es que tengo un poquito de humor negro. Atención primaria cuenta con muchos profesionales motivados. No, si lo que les sobra a los de primaria es motivación, lo que les falta son recursos. Entonces la motivación sin recursos es muy dura, ¿eh? Ha sido una tertulia, la pandemia nos dejó agotados emocional, físicamente, pero estamos recuperando la ilusión, fortaleciendo nuestro pensamiento divergente y nuestra creatividad. Pilares, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y María, estoy totalmente de acuerdo, creo que es muy importante que apoyemos a los compañeros de primaria. Yo la cosa más triste que he oído últimamente, la más triste, bueno, hay cosas más tristes, pero respecto al sistema de salud, fue un compañero del hospital que me dijo, hemos llegado a tal punto que nosotros mismos nos estamos creyendo que en primaria no se hace nada. Nosotros como profesionales de hospital. Dice, y no es verdad. Y es verdad, tenemos un ataque ahora muy directo hacia la primaria, estáis muy cansados, habéis hecho un trabajo estupendo y hemos cometido muchos errores, todos. Yo soy epidemiólogo, ¿qué os voy a contar? ¿Vale? Pero hay que recuperar la ilusión porque hacemos el trabajo probablemente más bonito del mundo. Creo que es solo comparable a educar a los niños. O sea, el trabajo de maestro puede ser comparable al nuestro, pero el nuestro es un trabajo precioso. Y herramientas como estas te sirven, pues eso, para ser creativo y para favorecer que la gente esté motivada. En cuanto a pensamiento divergente, hay una cosa muy bonita que es en neurociencia, que es el pensamiento lateral. En nuestras organizaciones hay mucha gente con pensamiento lateral y eso es un tesoro. El pensamiento lateral lo que es que tú cuando planteas un problema, el 90% de la gente va a dar siempre más o menos la misma solución. Es lo que nos han enseñado en el cole. Siempre hay una solución para un problema. No es verdad. Siempre hay más de una solución para un problema. Entonces hay un grupo de personas privilegiadas en esa cabecita que siempre te dan la solución que no esperas. Eso se llama pensamiento lateral, un pensamiento divergente. Y eso es fundamental, porque a veces todos tenemos clarísimos una cosa y no funciona, y llega alguien incluso de fuera y te da una solución que sí funciona. Sí, bueno, nos han enseñado a ser predecible, pero Dan Ariely, que te recomiendo que lo leas, que es uno de los divulgadores de la economía del comportamiento, dice que somos predeciblemente irracionales y eso también se puede utilizar en nuestro favor. O sea que, bueno, gracias. Bueno, pues vamos a terminar ya es la hora en punto, por una vez nos hemos ajustado. Y Carolina, darte las gracias por la presentación, yo creo que ha quedado muy claro en qué consiste esta metodología. Y bueno, pues hay que intentar ponerla en marcha en algunos procesos determinados, porque yo creo que hay que ir otra vez a generar ilusión y el trabajar con la colaboración de la gente, con la participación, es muy importante también para ello. Eso es motivador realmente, ¿no? Sí. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y participación y recordaros
que el día 24 de mayo tenemos una tertulia muy interesante que lleva por título Unidades de Innovación y Unidades de Calidad, caminos diferentes. Como todos sabemos, la innovación pues, está llevada en los diferentes centros, las unidades de innovación, por diferentes estructuras. Un sistema de acreditación de las unidades de calidad americano incluye la innovación como parte de sus funciones. Y yo creo que es muy interesante que una persona con experiencia como es Germán Seara nos cuente la visión que él tiene de colaboración entre las unidades de innovación y calidad. Será el 24 de mayo, también será online a la misma hora, a las 18 horas, y esperamos vuestra asistencia también. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.